Bueno, para empezar a hablar de series tenemos que definir algunos conceptos importantes. El primero es el concepto de sucesión, que ya lo venimos manejando. Una sucesión a sub n tiene n términos, donde tenemos el primero que es a sub 1, el segundo que es a sub 2, el tercero a sub 3 y así siguiendo hasta el enésimo término que será a sub n. Tenemos como un nuevo concepto la sucesión de sumas parciales, que lo vamos a denotar con S sub n, y tiene en cuenta entonces la suma de los primeros n términos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos S4, lo que debería sumar son los primeros 4 términos. Entonces, en particular, S sub n será la suma de los primeros n términos. Ahora, esto mismo que está escrito acá se puede escribir de una forma más abreviada usando esta letra, ¿sí? Que significa sumatoria. Entonces es la sumatoria de todos los términos a sub i con i desde 1 hacia n, ¿sí? Luego tenemos un nuevo concepto que es la suma. La suma es un número, ¿sí? Que vamos a denotar con la letra S, y no es otra cosa que el límite de la sucesión de sumas parciales, cuando n tiende a infinito. Y como la sucesión de sumas parciales la podemos escribir de esta manera, tenemos entonces que este límite con n tendiendo a infinito de esto, que es la sucesión de sumas parciales, nos va a devolver el valor numérico de la suma. Y finalmente tenemos el concepto de serie. Serie es entonces la sumatoria de los infinitos términos que tiene la sucesión a sub n. Ahora, pongamos un ejemplo para que quede más claro. Imagínense que tenemos una sucesión que es a sub n, igual a 1 sobre n. Entonces, nosotros tenemos el término general, podemos encontrar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así todos los términos que uno quiera. Simplemente reemplazando la n por 1, por 2, por 3, por 4. Ahora, tenemos la sucesión de sumas parciales, entonces como la sumatoria del primer término, la sumatoria de los dos primeros términos, la sumatoria de los tres primeros términos y así siguiendo. Fíjense que S sub 1, que es el primer término de la sucesión de sumas parciales, no es otra cosa que el primer término de la sucesión. En cambio, el segundo término de la sumatoria de sumas parciales, lo que tenemos es el primero más el segundo, o sea, 1 más un medio. Y así podemos seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término i sería a1 más a2 más a3 más pi hasta a i. Entonces nos quedaría 1 más un medio más ti hasta 1 sobre i. Ahora, la suma de eso va a ser el límite de esta expresión. Entonces es lo mismo que tener el límite de n tendiendo a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a sub i. Que es lo mismo que escribir finalmente la sumatoria desde 1 hasta infinito de a sub i, que es lo mismo, digamos, que escribir la serie de 1 sobre n. ¿Está bien? Ahora, de esto, lo que nos importa a nosotros es saber básicamente si una serie converge o diverge, ¿sí? Lo que nos va a terminar de interesar a nosotros es saber si una serie converge hacia un valor o diverge. Diremos entonces que la serie de término general a sub n es convergente si la sucesión de sumas parciales tiene límite infinito. Eso quiere decir que la suma, que era el límite entonces de n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales, si eso me devuelve un número, entonces diremos que la serie converge. En cambio diremos que la serie de término general a sub n es divergente si la sucesión de sumas parciales tiene un límite que sea o bien infinito o bien no exista. Eso significa que este límite nos devuelva más o menos infinito o no existe. Y entonces se denota que la serie a sub n vale como resultado infinito o no existe. Esos son entonces los conceptos importantes que tenemos que manejar cuando hablemos de series.